Buenos días, economista Diego Borja, ¿me escucha? Perfectamente bien, muy buenos días. Buenos días, ya estamos en vivo y en directo. Gracias por aceptar nuestra invitación en este espacio y conversar y entender un poquito más acerca de lo que pasa con el país y principalmente lo que escuchamos en estas últimas semanas, el préstamo que se le da al Ecuador, el billete, el guiso, la plata que tanto se necesita. La pregunta es, ¿bueno, malo, nos beneficia, nos perjudica? ¿En qué situación está el país en este momento frente al FMI? Bienvenido, Diego. Gracias, Nelson. Yo te doy $1,000, te pongo 20 condiciones, la mayor parte de ellas que no te hacen bien, Claro. y en realidad de los 1,000 que te doy, tú me devuelves 800, que es lo que te presté anteriormente. Eso es más o menos el juego Y en el que está quedamos en envuelto cero. el Ecuador, ¿no? O sea, al final del día nos quedamos con 43 medidas que hay que tomar, 43 medidas en los ámbitos más graves de la economía. De los $4,000 millones que se ha negociado, estos entrarían a lo largo de 48 meses, o sea, 4 años, Ya. y solamente le adelantaron 1,000 millones del 31 de mayo, de los cuales 800 ya se fueron, en realidad es la verdad, a pagar deuda anterior. Ese es el juego en el cual nos ha metido Novoa. ¿Por qué, Diego, y eso que quiero entenderlo y la gente también, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué pagar? Yo sé que en términos generales tenemos que pagar, ¿no? O sea, tú te endeudas, tienes que pagar. Esa es la naturaleza. Si tú pides plata prestada, tienes que pagar. Pero ¿por qué siempre tenemos que recurrir a eso? O sea, ¿no podemos dejar de recurrir a eso? ¿Es imprescindible seguir endeudado o se puede tomar alguna otra medida en ese sentido? Y en este caso, ¿por qué no tomar la decisión de meter ese billete en otro lado, ya sea inversión pública, social o lo que decía Aquiles reclamaba, porque ya le quieren pagar con bonos? Y dijo Aquiles, no, yo quiero plata. ¿Y dónde están esos 1,000 millones? Pues ya no están. Así es, no, o sea, la respuesta es no. Ya, No es necesariamente una condena que hay que cumplirla. Y ya. uno tiene que regresar a ver la historia del país. En el gobierno de Rodrigo Borja se hizo un alivio de deuda externa, en el gobierno de Rafael Correa se hizo un alivio de deuda externa. No necesariamente es así. Ya, Ahora, con claridad, el Ecuador es parte del sistema de Naciones Unidas. ya. El Fondo Monetario es parte del sistema internacional financiero de Naciones Unidas. Tenemos todo el derecho de asistir a estos organismos para pedir ayuda financiera, crédito, Ok, financiamiento, lo que sea. Eso es así. El punto es cómo tú negocias. ya. ¿A qué te comprometes? ¿Qué pones por delante? Si tú pones por delante los intereses nacionales de la gente, los estudiantes, los enfermos, la inseguridad, la infraestructura, etcétera, está muy bien que tú te endeudes para resolver esos problemas. Otra cosa es cuando tú te endeudas y no sabes ni siquiera en qué has usado la plata. Con el Ujú. gobierno de Rafael Correa quedamos en $38,000 millones de deuda, que es la cifra que Moreno le presentó al Fondo Monetario en el año 2017. ¿Ok? 38. Estamos en 68 que se le presenta al Fondo Monetario. Casi Son 70. 30,000 millones más. ¿Dónde está esa plata? El doble, casi el doble. En 7 años. Claro. En 7 años. Entonces, ahí tienes un problema porque nos estamos endeudando, pero ese dinero no está ingresando para invertir, para aumentar la producción, para mejorar la situación social, etcétera. Pero si le dices al FMI, vea, voy a coger esa plata y voy a invertir en salud, el FMI te dice, no te presto. No, pero es que no necesariamente el juego es ese. Ya, Tú dices, voy a coger la plata del Fondo Monetario porque además le dices que estás en un asunto sumamente complicado. claro. De hecho, se llama Sistema Ampliado de Financiamiento y Situación Excepcional. Eso Ya. dice la carta, son 122 páginas, ¿no? Ahí está, clarito. Con eso tú logras acceso a otros multilaterales, al Banco Mundial, donde tú Ok, sí puedes endeudarte para salud, para educación, para infraestructura, al BID, a ok. la CAF, otros, ¿no? Entonces, el tema es cómo tú utilizas esos recursos para mejorar tu capacidad productiva. Ujú. Si tú no haces eso, no te estás endeudando de una manera inteligente. Estás beneficiando a determinados grupos de gente que está muy interesada que te endeudes para que le repagues los bonos de deuda, Ujú. para que le repagues la deuda anterior, donde también hay tenedores de deuda nacionales interesados en eso. Es decir, amigos del presidente, podría ser. Amigos del grupo de poder que se turnan desde Moreno, luego Lazo, luego Noboa. Claro. Y ahí, por ejemplo, está el tema de la gente allá.
allá que vea cómo hace, allá que vea cómo sobreviva. Y esto, por ejemplo, Diego, en estos 6 meses que ha transcurrido de gobierno de Noboa, desde el punto de vista económico, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ha manejado el asunto el presidente de la República? ¿Y cómo lo avisoras en el poco tiempo que le queda, aun cuando pretende ser candidato a una reelección? En lo que ha venido siendo, que es ya por lo que le podemos juzgar por sus obras, ¿verdad? Sí, Es un desastre. Mira, el propio Fondo Monetario Internacional, en el documento este tan grande, dice que este año, el 2024, va a estar estancado el Ecuador. ya. No va a crecer. 0% de crecimiento, ¿no? En los gráficos del Fondo Monetario, me estoy refiriendo al fondo que les encanta a Sí, algunos, ¿no? Dice, los jóvenes en el Ecuador están con un nivel de empleo inadecuado, ¿no? Donde solamente 1 de cada 5, en el caso de los jóvenes, 1 de cada 5 tienen empleo adecuado. Dios En santo. el caso de la media poblacional es 1 de cada 3. Los jóvenes, 1 de cada 5. En el desempleo, los jóvenes tienen el doble de tasa de desempleo que la media. Datos del Fondo Monetario Internacional. La pobreza, 4.400.000 hogares en pobreza, 1.800.000 hogares en indigencia. Dios Cifras santo. del Fondo Monetario, que son cifras que entrega el gobierno. Esa es una situación en la cual ya le podemos juzgar a Noboa y decir, usted nos ofreció un nuevo Ecuador. Dijo que iba a haber matrículas para 800.000 estudiantes en la universidad. Dijo que iba a haber educación para todos. 63.000 niños, en el Sí, caso de la costa, fuera de desertando. la matrícula. Y no les importa, que Eh, es lo más grave. enfermos que necesitan diálisis, que no pueden ir a los hospitales públicos porque no hay ni médicos, ni enfermeras, ni equipamiento, ni esparadrapos, ni gasas. Ujú. Entonces, es una situación en la cual ya le podemos juzgar que es un desastre. Él dice que ha aumentado el empleo. Vemos las cifras del IES, 200.000 personas desafiliadas, ¿no? Entonces, ¿dónde está todo este ofrecimiento? En los hechos, lo que estamos viendo Ujú. es que hay un incumplimiento generalizado y ni siquiera me refiero a los temas de inseguridad que él ofreció, que eso es lo primero que iba a combatir y ahí tenemos ¿Y los por qué le datos, ¿no? presta plata del fondo? Si el fondo mismo dice está jodido, ¿por qué le presta? Es excelente pregunta porque cuando uno va al banco y le dice, este año yo no voy a vender, Claro. pero dame plata, el banco te Y dice, yo no te trabaja. voy a dar. Claro. Entonces, aquí hay un interés geopolítico distinto. Recordemos que Oh. cuando Noboa gana la presidencia, lo primero que hace es irse a Washington. Y ya trascendió en ese momento, en diciembre del año pasado, que él fue al Fondo Monetario, todavía no se posesionaba como presidente, pero había sido ya electo, Ujú. fue al fondo y dijo, yo voy a necesitar la ayuda de ustedes, porque me quiero reelegir en el 2025 y si ustedes no me ayudan, va a ganar el cuco. Ah, sí, Y sí, eso dijo, dijo. ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una cosa que trasciende el tema estrictamente económico, porque evidentemente las cifras no le dan para seguir recibiendo este, entre comillas, apoyo ampliado del fondo. Y eso es interesante porque lo dijo y es chistoso porque la pregunta es si realmente va a ganar. Ahora,